¿Y si todo en lo que creemos realmente comenzó con un hombre, un campesino sin posesiones, sin ejército, sin poder político, pero que transformó el mundo para siempre? Este video es una búsqueda, un viaje a través de piedras, textos antiguos y creencias ancestrales para responder a una pregunta simple pero peligrosa. ¿Realmente existió Jesús de Nazaret? Prepárense para adentrarse en la evidencia arqueológica, los relatos de romanos, judíos y seguidores de Cristo, sin dogmas, solo lo que la historia puede contar. Puedes caminar por las ciudades más antiguas del mundo y no encontrar nada, ni estatuas, ni monedas, ni lápidas con el nombre de Jesús. Y eso, para muchos, sería prueba suficiente de que nunca existió. Pero, cuidado, porque ni siquiera los gobernantes más poderosos de la época tienen estos rastros. Poncio Pilato, por ejemplo, la máxima autoridad en Judea en tiempos de Jesús, solo vio su nombre confirmado en una placa descubierta en 1961. Ningún cuerpo, ninguna moneda con su rostro, ningún gran tributo imperial. Si este era el silencio dejado por el hombre más poderoso de la región, ¿qué se podía esperar de un carpintero de Nazaret? ¿Y si una piedra pudiera hablar? En 2002 se encontró un osario del siglo I con la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. 3 nombres comunes, muy comunes de hecho, pero juntos tan poderosos. ¿Y si este fuera el Santiago mencionado en la Biblia, hermano de Jesús? Esto convertiría a esta caja de huesos en la evidencia arqueológica más concreta de la existencia de Cristo. Pero hay un problema. El dueño de la pieza ha sido acusado de falsificar inscripciones. Los expertos discrepan. Algunos dicen que la inscripción es auténtica, otros que fue manipulada. Incluso si fuera auténtica, ¿qué prueba? ¿Que un hombre llamado Santiago tenía un hermano llamado Jesús? ¿Cuántos Jesús había en Galilea? ¿Cómo podemos interpretar este fragmento sin caer en la trampa de la fe o de la negación? Dejamos la piedra y nos sumergimos en el papel. Plinio el Joven, gobernador romano del siglo II, escribió al emperador Trajano sobre un problema creciente: los cristianos. Personas que se negaban a adorar a los dioses de Roma y que cantaban a cierto Cristo, casi como un dios. Plinio no conoció a Jesús, pero sí conocía a quienes creyeron en él lo suficiente como para morir. La carta no explica quién era este Cristo ni qué hizo. Solo deja una cosa clara: este movimiento se extendió, desafió al imperio y surgió de una figura venerada como algo más que humano. No es una prueba, pero es una pista, un eco lejano que apunta a un origen humano, un hombre que se volvió casi divino. Otro nombre romano entra en escena: Tácito, senador, historiador. Odiaba a los cristianos. En sus anales acusa a Nerón de culpar a los cristianos del incendio de Roma en el año 64. Y al hacerlo, Tácito nos da 3 hechos: que los cristianos existían, que eran odiados y que su líder, llamado Cristo, fue ejecutado bajo Poncio Pilato en la época del emperador Tiberio. Tácito no tenía motivos para inventar esto. No quería fortalecer el cristianismo, sino difamarlo. Y, sin embargo, nos da una cronología, una frase, un nombre. Si tiene razón, Jesús vivió, murió, y su muerte encendió una llama que incendiaría el mundo, no con fuego, sino con fe. Otros autores romanos también dejaron rastros. Suetonio, biógrafo de los Césares, menciona a un Cresto que causó conflictos entre los judíos, probablemente una grafía incorrecta de Cristo. Luciano de Samosata, en tono burlón, habla de un sofista crucificado adorado como Dios. Y Celso, un feroz crítico del cristianismo, se burla de Jesús, afirmando que era hijo ilegítimo de una campesina y un soldado romano. Ninguno defiende la fe, todos la atacan. Y sin embargo ninguno cuestiona la existencia de Jesús. No niegan la figura, niegan su importancia.
y al hacerlo, sin querer, ayudan a demostrar que hubo alguien allí, alguien real, de carne y hueso, en palabra. Pero quizás la fuente más valiosa sea un hombre que no era ni romano ni cristiano. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, menciona a un Jesús llamado Cristo, hermano de Santiago, quien fue apedreado por los sacerdotes. En otro pasaje, más controvertido, Josefo afirma que Jesús era un hombre sabio, crucificado bajo Pilato y seguido por muchos judíos y griegos. La autenticidad total de este pasaje es objeto de debate. Es posible que los cristianos hayan editado partes, pero incluso una versión abreviada y más neutral confirma lo esencial, que hubo un hombre llamado Jesús, activo en Galilea, ejecutado, y que dejó tras de sí un grupo persistente, que se autodenominaba cristiano. Claro que el Nuevo Testamento es una fuente sesgada, escrita por creyentes, pero eso no lo hace inútil. Pablo de Tarso, por ejemplo, escribe sobre Jesús en los años 50 d.C., apenas 2 décadas después de su muerte. Dice que Jesús tuvo hermanos y discípulos, fue crucificado y sepultado. Y lo más importante, Pablo conoció a personas que vivieron con Jesús, entre ellas Santiago, a quien llama el hermano del Señor. Esto no prueba milagros, pero sugiere que Jesús no fue solo una idea, era alguien con familia, alguien que caminaba entre otros, un hombre real que dejó huella en la memoria de sus seguidores. Los evangelios, incluso escritos décadas después, muestran indicios de fuentes anteriores. Algunos pasajes solo cobran sentido al ser retraducidos al arameo, el idioma hablado en 1900. Galilea, palabras similares se confunden, las parábolas se aclaran. Todo esto indica que los autores utilizaban registros más antiguos, quizás testimonios orales o escritos que se han perdido. Y si existen tantas fuentes, directas e indirectas, quizás el silencio de las piedras no sea tan ensordecedor. Quizás la huella de Jesús resida más en el lenguaje, en la memoria, en el impacto que dejó, que en estatuas o monedas, porque no todo legado tiene por qué ser de mármol. Entonces, ¿existió Jesús? Para la mayoría de los historiadores serios, sí. La pregunta no es si realizó milagros, sino si vivió, como Sócrates, Pitágoras, Buda o incluso Alejandro Magno. Su biografía puede estar envuelta en leyenda, pero el núcleo histórico, un hombre que enseñó, que fue seguido y que murió, goza de amplia aceptación. El criterio de la historia antigua no es la certeza absoluta, es el peso de la evidencia. Y la de Jesús, hay mucha. Fragmentos de palabras, fragmentos de rechazo, testimonios hostiles y, sobre todo, un impacto tan gigantesco que aún late en las calles, en los nombres, en los ojos de quienes ven este vídeo ahora. ¿Y tú? ¿Crees que existió?